Bueno, hoy vamos a hablar de dos cositas que van a ser autoridad moral y vulnerabilidad, ¿vale? Pero antes, soy Lidia García, estudiante, emprendedora, tu nueva amiga, encantada, espero que te quedes y que me sigas, ¿vale? Ahora sí, el vídeo, dos partes. Primero vamos a ir con la autoridad moral y luego con la vulnerabilidad, ¿vale? Cómo se aplica a tu vida y por qué ser vulnerable no es una debilidad, sino una fortaleza. Que he escuchado una barbaridad de gente que dice, no, Lidia, ser vulnerable es ser débil. No, perdona, esto no funciona así. Ser vulnerable es ser débil si no tienes un autocontrol de esa vulnerabilidad y no sabes cuándo está presente y cuándo no. Pero si es algo que tú controlas, es un potencial, es algo que para mí es un superpoder, ser vulnerable. Pero bueno, esa es la segunda parte del vídeo. Vamos con lo primero, la autoridad moral. ¿Por qué quiero hablaros de la autoridad moral y por qué pienso que es tan importante? Tiene tres grandes pilares, que son la motivación, la emoción y el liderazgo. Entonces, teniendo claro estas tres cositas, ¿vale? Vamos a explicar una por una y apunta, coge papel y boli para ver cómo lo puedes incluir luego a tu forma de ser y crecer como un líder, una autoridad, una persona respetable. La motivación, ¿vale? El primer pilar de la autoridad moral es la motivación, es ese por qué haces algo. Cada vez que vayas a hacer algo, cada vez que quieres hacer algo, plantéate las tres preguntas clave, ¿no? El qué, por qué y cómo. ¿Qué estoy haciendo? ¿Por qué lo estoy haciendo? ¿Y cómo lo voy a hacer? La motivación es la llama que te impulsa para que tú todos los días puedas coger y decir, quiero esto, y quiero esto, y quiero esto. El primer punto de la autoridad moral es la motivación. El objetivo al que tú quieres ir y por el que vas a trabajar y por el que vas a estar firme en tu posición. El segundo punto es la emoción, es la sensibilidad que le estás poniendo a esa motivación inicial. O sea, está muy bien que tú estés súper motivado, que llegues y digas, guay, yo voy a construir una empresa. Claro que sí, Lidia, pero ¿cómo lo vas a hacer? ¿De qué manera lo estás transmitiendo tanto hacia afuera como hacia adentro? Entonces, ¿cómo puedes trabajar esta emocionalidad a la vez que te creas un objetivo, ¿no? Yo siempre digo que hagas introspección por la noche. Todos los días, no te voy a decir, todos los días coge y la libretita, te coges tu libretita y me pongo a escribir por la noche de, a ver, hoy ha sido un gran día, agradezco tal, no sé qué. Yo lo hago, pero una persona que no suele escribir no le va a salir de primeras. Entonces yo lo que recomiendo es que os pongáis 2 días a la semana de hacer un poco de reflexión sobre qué cosas han pasado esta semana, cómo las has sentido, ¿vale? O sea, no tanto qué ha sido, sino tú cómo lo has vivido y cómo lo podrías haber mejorado desde la emoción. Ya, porque hay veces que las situaciones se escapan de tu ámbito de control, es más cómo te las tomas tú que realmente lo que son. Entonces, eso, coger un par de días, escribir qué ha pasado, cómo te lo has tomado tú, está en tu zona de confort, o sea, en tu zona de confort, no, perdón, está en tu zona de control, sí, no, y si es que sí, ¿qué puedes hacer para cambiarlo? Y si es que no, ¿qué puedes hacer para quitarle relevancia, ¿no? Para relativizar? Y luego, el tercer punto es el liderazgo. Y aquí a mí me encanta hablar de liderazgo. De hecho, estoy en una asociación en la que se crean a jóvenes líderes, y es espectacular, de la universidad. Y el liderazgo, vamos a hablar de dos tipos de liderazgo. El liderazgo a grupos y el liderazgo a uno mismo. El autoliderazgo, que para mí es el más importante, porque sin este, no hay este, ¿vale? Primero empezamos por el final, por el autoliderazgo. El autoliderazgo es estar comprometido con lo que tú estás diciendo. Va un poco de la mano de la motivación esta inicial y de la disciplina, pero realmente el autoliderazgo es ser consecuente y que cuando tú pienses algo o quieras algo, realmente tener el control suficiente sobre lo que tú estás haciendo, lo que tú estás diciendo y lo que tú estás pensando. El otro día hablaba con una amiga que se quedó aquí en casa conmigo y me decía que a ella también le encanta escribir y tal. Y dije, ¿pero te gusta escribir para soltarlo o te gusta escribir para trabajarte? Porque esto es muy importante. Cuando tú escribes, cuando tú te trabajas a ti, cuando tú sueltas lo que estás pensando, está muy bien. Pero tiene que haber una recurrencia, o sea, no puede ser que solo escribas, lo sueltes y ya está. Algo que implementé fue
cada 2 años o cada año o así, o cuando me da la gana, porque a veces es cada semana, releo los textos que he escrito de una determinada época de mi vida. Y lo releo y hago anotaciones. Y es súper curioso cómo a veces te das cuenta de que hay pensamientos que perpetúan en ti, otros que han cambiado por completo y otros que te gustaría recoger. O sea, yo de 12 años evidentemente no, pero sí que me ha pasado releer a lo mejor textos o reflexiones mías de hace 2 años, de un momento de mi vida en el que me estuve trabajando muchísimo porque bajé mucho, ¿no? Tuve una caída en picado y luego levanté. Y cuando levantas y te trabajas, yo escribí unas reflexiones que dije, wow, ojalá a día de hoy siguiese pensando así y siguiese estando tan segura de mí en este ámbito, porque en aquel momento lo estaba. Entonces, el autoliderazgo es eso, es ese autoconocimiento. Y luego, el liderazgo de grupos. Predica con el ejemplo. O sea, el liderazgo de grupos es conectar con la gente que tú tienes en tu grupo. O sea, un líder es una persona que escucha, que soluciona y que ejemplifica, acciona de manera que los demás le vean como un referente. O sea, un líder no es un jefe. Y ahora vamos con mi parte favorita, la vulnerabilidad, que es simplemente una extensión de esto, de la autoridad moral, ¿vale? Ser vulnerable, a ver, es que ahora me encantaría tener la gente aquí y decir, venga, que levante la mano quien piense que ser vulnerable es una debilidad. No, nos estamos equivocando. Ser vulnerable, ser intenso, ser emocional, ser vulnerable es permitir a una persona tener la capacidad de hacerte daño sin saber si en algún momento te lo va a hacer o no. Tú cuando te permites ser vulnerable, te permites no estar a la defensiva. Entonces todas esas capas que a veces llevamos por encima, esas corazas que vamos así con el escudo y con la espada, en plan, que no me haga daño nadie, de repente lo bajas y dices, mira, si me vas a hacer daño, pues luego mira al hospital a que me cure un médico. Ya está, es que no hay más, porque te das cuenta de que si te caes te puedes levantar. Y cuantas más veces te levantas, más aprendes. Y cuanto más vulnerable te permites ser con una persona, también mejor te conocen y más te conoces a ti mismo, porque realmente estás siendo tú. ¿Cómo funciona la vulnerabilidad en cada ámbito, ¿no? En el profesional, personal, familiar y social. En el profesional yo creo que es el más difícil, es en el que más nos cuesta ser vulnerables normalmente, porque al final cuando tú eres una persona, un líder, o cuando eres una persona que tiene X trabajos, X personas a tu cargo, no te puedes mostrar vulnerable, ¿vale? Pero aquí hay algo muy importante, disociación cognitiva. O sea, que emocionalmente lo que tú estás sintiendo no esté de la mano de lo que tú estás haciendo. Por ejemplo, cuando en la policía, ¿vale?, tú tienes que comunicarle a alguien que su hijo ha fallecido. Tú estás destrozado, pero no puedes ponerte a llorar y mostrar esa desolación que tú tienes, sino estar en un ambiente templado. O, por ejemplo, en el trabajo, cuando quieres mandar a tomar por vientos a una persona, pero realmente tienes que relajarte y decir, voy a dejar lo que estoy pensando, o sea, lo que estoy sintiendo, de lado y voy a ser racional. Es un grado de vulnerabilidad más bajo, al final no puede ser un 100%, pero aunque tú tengas ese grado de vulnerabilidad, luego puedes llevar a cabo esta disociación. Y ya está, o sea, no es necesario que siempre vayamos con la coraza de ser una persona muy recta, inquebrantable, impenetrable. De hecho, cada vez se ve más que en los equipos, sobre todo de gente joven, es muchísimo más sencillo que toda la gente se acerque a ti y tenga un buen trato contigo y una actividad más eficiente si realmente tiene algún tipo de conexión con lo que es tanto la misión, visión de la empresa, el proyecto, ¿no?, como con el tuyo propio, es decir, me veo reflejado en ti. Para haberte reflejado tienes que haber tenido algún grado de vulnerabilidad en el que me has permitido entrar a ver cómo eres, aunque sea solamente en esta pequeña cajita que es el ámbito profesional, ¿no? Personal, mi favorito, evidentemente, el ser vulnerable contigo mismo, el permitirte estar mal. Te calma, te hace conocerte a ti, te hace
poder avanzar en un proceso, ya sea de duelo, de felicidad, me da igual. Entonces, por favor, en el ámbito personal, que no te ve ni Peter, sé vulnerable. Abrázate, abraza esas sensaciones, esas emociones que tienes contigo mismo, que a veces, a mí me pasa mucho, que yo me cargo de cosas. O sea, soy una tía que cada vez que tiene algún problema digo, no tengo tiempo ahora, lo aparto por no permitirme ser vulnerable en un momento dado y ponerle el stop a ciertas cosas. Luego se ha ido acumulando y cuando me lo he permitido, una emoción que yo pensaba que iba a estar durante un día y que en un día iba a poder estarme una tarde llorando, tirarme más de una semana mal, pero muy mal. Es decir, ahora tengo muchas cosas que hacer, se me están acumulando, pero es que no puedo, es que ni aunque quiera podría porque necesito prestarle atención a esto. Entonces es muy importante eso, ser conscientes de cuando te está pasando algo, permitirnos ser vulnerables, dejarnos llorar o hablarlo, exteriorizarlo y quitarnos ese peso de encima. En lo familiar, ser vulnerable con tu familia es tu círculo cercano, ¿vale? Es sangre de tu sangre. Entiendo que depende muchísimo de la situación de cada uno, porque en la familia pasa muchas veces, que sobre todo cuando somos jóvenes, es súper complicado que nuestros padres, nuestros hermanos nos entiendan, nos sintamos comprendidos. Para esto también les tenemos que dar a ellos el espacio para que sean vulnerables con nosotros. O sea, aquí es importante entender que no es solo yo soy vulnerable con mi familia y les muestro que confío en ellos, sino les dejo el espacio para que ellos sean vulnerables conmigo y que poco a poco esa relación se pueda ir consolidando de tal manera que se pueda fortalecer más el vínculo. Y luego en ámbito social, al final el ámbito social es el ámbito más, yo diría, relaciones tanto de amistad como de pareja. Si tú no eres vulnerable con tu círculo más cercano, con tu familia, tus amigos y tu pareja, nunca te van a conocer. Y eso es así. Y es algo que tiene que salir de ti, ¿eh? No puedes intentar, no puede venir una persona a ti e intentar que seas vulnerable con ella o con él, porque lo único que vas a hacer es conseguir que se aleje más. Sí que puedes ir mostrándole que puede hacerlo y que estás ahí para escuchar, ¿vale? Yo lo he hecho con amigas, yo tengo amigas que eran súper cerradas, que no se permitían ser vulnerables ni conmigo ni con otras personas, y les empecé a dar el espacio, empecé a ser yo sensible con ellas, a abrirme con ellas, a leerles textos míos, a preguntarles, a llamarles, a decir, puedes hablar conmigo, puedes llorar, está bien que llores, no pasa nada. Y poco a poco hemos ido construyendo un vínculo tan sano y tan cercano que personas que antes no te llamaban para nada si estaban mal, se encerraban en sí mismas, ahora, si tienen un ataque de ansiedad, si tienen un problema, lo primero que hacen es coger el teléfono y llamarme y decir, Lidia, necesito hablar. Y ya está, o sea, me ha pasado de estar en el sofá con una amiga, las dos llorando. Es decir, estamos jodidas, pero estamos jodidas juntas. Al final es súper importante eso, ¿no? El conectar con una persona desde el corazón, desde lo que tú estás sintiendo y darle el espacio a estas personas también para que conecten contigo y que seas un lugar seguro, ¿vale? Que muchas veces tenemos en la cabeza que es que yo no quiero encontrar mi lugar seguro en otra persona. A ver, tu lugar seguro tienes que ser tú, ¿vale? Tienes que poder encontrarte a ti mismo en ti mismo. Pero a veces cuando tenemos un apoyo en alguien más, se facilita mucho ese camino. A nivel de pareja, para mí lo es todo. O sea, para mí, el ser vulnerable con tu pareja implica un nivel de confianza tan grande y que hace tanta falta en la sociedad de hoy en día, que sin él no hay nada más. O sea, yo no podría tener una relación en la que no hay esa confianza y esa vulnerabilidad mutua. Bueno, más o menos esto es lo que yo quería hablar. Quería haceros ver que la vulnerabilidad es algo bueno, es un punto que no siempre se tiene que ver como algo negativo, sino como algo positivo, cómo trabajar tu autoridad moral también y cómo se aplica en cada ámbito, en estos 4 ámbitos que hemos comentado, todas estas cuestiones. Si queréis que entre más en otro momento de realmente cómo poder trabajar la vulnerabilidad con uno mismo, que yo al menos es la que más he trabajado y la que mejor se me ha dado, o cómo abrirte más, cómo aprender a gestionar tus emociones y demás, me lo decís tanto por comentarios o
en Instagram o lo que queráis, y preparo otro vídeo con técnicas, ¿vale? Para trabajar principalmente la vulnerabilidad en un ámbito. Así que nada, pues muchísimas gracias por escucharme y nos vemos en el próximo vídeo, que probablemente sea la semana que viene, a finales, domingo de la semana que viene, o en 2 semanas. Depende de cómo se vayan dando los exámenes y el proyecto. ¡Un besito!